Mira, tú sabes que hay un régimen simplificado de tributación, ¿verdad? Para los pequeños contribuyentes. Es complicado. ¿Qué nosotros planteamos? Transformar ese régimen en un régimen de monotributo. ¿Qué significa el monotributo? Que Francisco Tavares, en su emprendimiento, es una pequeña empresa, no va a hacer una declaración a la DGI. Se va a registrar en la DGI. La DGI le va a determinar un pago único, que puede ser 20.000, 25.000, en función de algunos impuestos que se puedan imponer. Y además, ese pago único va a incorporar la TSS, la tesorería, el pago a la tesorería de la seguridad social, y también Infotec y otros pagos. Wow. Y ese pago tú lo puedes hacer mensual, trimestral o anual. Recibo a este gran amigo Antonio Siriaco, economista, una voz autorizada, pero sobre todo una persona que sabe combinar la descodificación del tecnicismo económico, que los economistas son brillantes, tenemos grandes economistas, pero hay un problema de cómo la sociedad entiende el lenguaje económico. Y creo que Antonio Siriaco es, sin lugar a duda, de mi punto de vista, uno de los profesionales que mejor sabe comunicar y hablarle al pueblo, elevándose desde el punto de vista científico. Siriaco, hermano, bienvenido. Francisco, siempre es un placer estar contigo. No es desde ahora, desde que estaba Tendencias, recuerdo. Así es, de una década y media ya Así es, en esta amistad y he visto claro, también tu desarrollo y crecimiento claro, dentro claro. de la universidad. Espero verte como rector en algún momento, será una gran distinción. Siriaco, muchos programas, muchos contenidos. ¿Cómo abordar de manera diferente la reforma? Hay sectores que la ven con mucho nerviosismo, muchos sectores que están ya poniéndose delante de la reforma, diciendo que no quieren que le toque, los sectores políticos ya diciendo que van a la calle a protestar, pero ni siquiera se conoce la propuesta de la reforma del gobierno. Mira, tal y como tú has mencionado, Francisco, no se conoce la propuesta del gobierno, pero yo creo que hay una gran oportunidad de tú presentar una reforma, que sea una reforma que no impacte, como la gente piensa, a la población dominicana. Hay muchos espacios incluso para eso. Y en primer lugar, yo creo que hay una condición económica. La economía dominicana está en un proceso de recuperación. Las posibilidades de crecimiento y de tener un mejor desempeño este año es mucho mejor que la del año pasado. Eso es un elemento importante. Lo segundo es que también el partido de gobierno, el que ganó, ganó con una holgura muy grande y domina básicamente todos los poderes del Estado, en particular el Congreso Nacional. Y eso le da al partido de gobierno y al presidente de la República una holgura política, un capital político. Y eso, con esas posibilidades, tú puedes hacer una reforma básicamente desde muchos puntos de vista. Si tú estás pensando en el aspecto fiscalista y dices, bueno, yo lo que quiero son tantos, y comienza a incrementar tasas, evidentemente que eso va a afectar a muchos sectores. Pero yo creo, nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales hemos elaborado una propuesta que en las semanas próximas vamos a hacer un anuncio público, una propuesta bastante integral, donde hay un componente progresivo para aquellos que son altos y grandes contribuyentes, partiendo de la máxima del que el que más tiene, que más pague, sobre su capacidad contributiva. Como debe ser. Pero también tomando en consideración una falencia que tiene el sistema tributario dominicano, que es, que es complejo y hay que simplificar ese proceso. O sea, tú tienes que aliviarle todo el pago de impuestos a los contribuyentes, simplificando todo el sistema. En ese sentido, nosotros tenemos un componente que va a beneficiar a los pequeños, medianos contribuyentes, que según la última información, ayer el Banco Central presentó la encuesta nacional de MIPYMES y ya más de 340.000 empresas son microempresas. Wow. ¿Cuántos? 340.000. Es Entonces, mucho.
Eso significa Tejido que el empresarial. tejido empresarial en casi un 90% son MIPYMES y muchas de esas MIPYMES son informales. Entonces nosotros tenemos una propuesta Pero qué dato tú estás para eso. dando. Así Es una revelación Claro, que cambia todo el juego. claro. Porque las Entonces medidas que se tomen tributariamente para la pequeña y mediana empresa va a tener un va a tener impacto, un impacto un fundamental en la claro. economía. El 80% del impacto. Entonces, y Siriaco, no soy experto, Sí, pero sí, sí, sí. desde la escuela de negocios Sí, sí, claro, siempre he claro. estudiado la Sí, economía y me encanta. Y si me queda algo claro, y muchas veces no se analiza, y ese es el aspecto, y me gustaría que tú lo puedas sí, sí, profundizar, sí. de que cuidado, porque cuando usted le impone cargas tributarias a pagar impuestos a ciertos sectores de la economía, como en este caso específicamente a la pequeña y mediana empresa, y usted provoca entonces cierres, quiebres, Claro. entonces en vez de usted tener ingresos tributarios, lo que hace es que Una caída de la recaudación. mata la recaudación Así es. e impacta la economía. Mira, nosotros en la Facultad ¿O de no es Ciencias, así? claro, pero oye bien, tomando en cuenta esa restricción, nosotros proponemos lo siguiente. Es una propuesta que hasta ahora nosotros hemos sido lo número uno. Mira, tú sabes que hay un régimen simplificado de tributación, ¿verdad? Para los pequeños contribuyentes. Pero es un régimen aún que está dirigido a los pequeños contribuyentes. Es complicado. ¿Qué nosotros planteamos? Transformar ese régimen en un régimen de monotributo. ¿Qué significa el monotributo? Que Francisco Tavares, en su emprendimiento, es una pequeña empresa, no va a hacer una declaración a la DGI. Se va a registrar en la DGI le va a determinar un pago único. Oye bien, un pago único, que puede ser 20.000, 25.000 en función de algunos impuestos que se puedan imponer. Y además, ese pago único va a incorporar la TSS, la tesorería, el pago a la tesorería de la seguridad Social. social y también Infotec y otros pagos. Wow. Y ese pago tú lo puedes hacer mensual, trimestral o anual. Pero va a ser un solo pago, Para no, para para todo. olvidarte de IR23, Claro, tú IT1, no vas a hacer 606, nada de eso. nada de eso, nada de eso. Eso no es nuevo, ¿eh? En los países en América Latina donde hay menor tasa de informalidad, vamos al caso de Uruguay. Pero eso La, sería la totalmente tasa, innovador. innovador, Innovador. la tasa de informalidad en Uruguay es menos del 30%, como un 29%, cuando en países como la República Dominicana la informalidad es casi un 58%. Y cuidado si hay un subregistro. Claro, entonces eso le va a aliviar la vida a todo aquel que es un pequeño contribuyente, incluso te reduce costos de pagos de expertos, vamos a decir, fiscales. Tú no tienes que hacer ningún tipo de contratación, sencillamente, mensualmente o trimestralmente tú vas y puede incluso, la idea es que ese proceso se conecte con el sector financiero y tú puedas hacer esos pagos por transferencia bancaria, de tal manera que tú estás también fomentando el proceso de bancarización de los sectores básicamente y de los pequeños contribuyentes. Ya cuando la gente que está informal vea que es fácil pagar impuestos, que, que definitivamente no hay complicaciones, eso es un incentivo para tú formalizarte. Pero nosotros también planteamos que todos aquellos que básicamente quieran incorporarse por un temor, tú planteamos una ley de amnistía para todos aquellos que se vayan a formalizar. Para que no se sientan Para que no que se si entran sientan, pueden ser luego perseguidos. claro, perfecto. Es decir, te borramos el pasado y te damos la La bienvenida a esta bienvenida, nueva realidad. porque es una reforma que va a transformar el sistema tributario en la República Dominicana. Eso es para los pequeños micros y medianos Pero contribuyentes. yo te felicito porque Pero oye estamos esto, hablando de iniciativas, Siriaco, que si el gobierno viene por ahí las acoge, ojalá que sí. Eso sería un baño de salud para todos. claro, pero oye bien, oye este punto, para la clase media, ¿qué Adelante. nosotros planteamos? Bueno, el impuesto más regresivo, ¿cuál es?
el ITEVI. El ITEVI es el impuesto más regresivo, porque proporcionalmente tú pagas más por tu capacidad de ingreso que a lo mejor Pepín Corripio. No es lo mismo, la incidencia en un presupuesto que tú tienes mucho más limitado cuando tú aportas un 18 que aquel que tiene un presupuesto muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros ahí planteamos que la tasa del ITEVI, que es muy alta, de un 18, tiene que ser disminuida a un 14. Pero nosotros siempre mantenemos la excepción. En este caso, la excepción y las exenciones del ITEVI a los alimentos, que es el sector agropecuario, a los medicamentos y a la educación, entiéndase, libros, revistas científicas. ¿Por qué? Porque nosotros como academia no podemos darnos el lujo de decir, Claro. hay que ponerle un impuesto, un ITEVI a un libro, jamás. Entonces, eso son excepciones. Y en una sociedad que se lee Claro, poco, se y leería que mucho claro, menos. entonces, ya ahí tú le estás permitiendo a los sectores de clase media, definiendo un sector de clase media como aquel que tiene una gran capacidad de consumo y además tiene una gran capacidad para usar crédito. Y eso es un componente importante. ¿Qué otro componente puede beneficiar a la clase media que nosotros decimos que hay que ponerlo en esta mesa de discusión? Y es trasladar la deuda del cuasi fiscal del Banco Central a Hacienda. Mira por qué. La República Dominicana, tradicionalmente, cuando tú analizas las tasas de interés con respecto al resto de la región, son tasas de interés relativamente altas, en promedio. ¿Por qué? Porque el Banco Central, para financiar gran parte del déficit, tiene que hacer emisiones de certificados a tasas muy altas a corto plazo, y esas tasas y esos certificados son atractivos para el sector financiero, para las AFP y otros sectores. Y entonces eso siempre mantiene altas las tasas de interés. Si tú sacas eso de ahí y lo llevas a Hacienda, entonces tú liberas al Banco Central de tener una política monetaria que induzca a tasas de interés muy altas. Si las tasas de interés bajan, nos beneficia a todos. Beneficia a la clase media. ¿Quiénes son los que van a las ferias de vehículos? Claro. ¿Quiénes son los que van a las ferias Totalmente. de apartamentos? Es clase media, pero además Pero también... impactaría eso también, Siriaco, la tasa de intermediación, porque República Dominicana es una de las naciones que tiene la tasa de intermediación más elevada de la región. Claro, eso la Que cuando reduce. tú miras y dices, pero demócrata, ¿qué significa eso? Mire qué jueguito. Y yo soy pro sistema. Claro, claro, y claro. me gusta la banca, ¿verdad? Claro. Pero qué interesante. Usted dura 10 años para reunir 20 años su primer millón de pesos. Cuando usted logra reunir 20 años después de trabajo y de SAN y de préstamo y de bono y hasta hereda una tierrita y lamentablemente se murieron los viejos y tiene su millón y usted lo lleva a un banco, a cualquiera, y usted lo lleva, señor banco, el demócrata, ¿cuánto usted me da por este millón de pesos? Ah, yo le doy por recibir su millón de pesos un interés de una tasa activa para que usted se gane un 5% anual. Un 5% anual. Bueno, eso es lo que establece la norma prudenciales y lo que la Junta Monetaria en todos los bancos, 1 millón de pesos a un año. Bien, démelo. Entonces, cuando va Siriaco al mismo banco el demócrata y dice, yo necesito que usted me preste 1 millón de pesos. Entonces, el millón que yo llevo, que a mí me dan un 5% por millón, es el mismo millón que el banco ahora le presta A un 14. a Siriaco, a un 14. Entonces, ¿qué le agregó el banco al millón de pesos? ¿Usted sabe qué le agregó? Margen. Nada, ganancia. Claro. Entonces, los bancos prestan sin que se vea como un ataque, pero en la realidad, el mismo dinero que los ahorrantes llevamos. Cuando yo le llevo mi millón no vale nada, pero cuando cogen mis millones para prestárselo a otro, es el dinero más caro del mundo. Pero eso que tú Entonces, dices, esa tasa de intermediación es la diferencia entre lo que a usted le dan a ganar por su dinero versus lo que el banco le cobra por el mismo dinero suyo a otro. Entonces, ese margen hay que reducirlo. Pero exactamente eso mismo que tú estás mencionando, ese margen se va a reducir. ¿Se reduce la tasa de intermediación? Pero claro que sí, porque el banco entonces va a tener... Siriaco, te voy a invitar de nuevo, si eso lo acogen. No, pero es así. Te estoy diciendo
eso se reduce. Y eso va a beneficiar sectores de clase media, sectores incluso que son emprendedores que quieren invertir, a personas que vayan a un banco a tomar prestado, un préstamo hipotecario. Eso es básicamente el impacto que va a tener eso. Porque ¿qué ocurre? El banco te emite a ti ese certificado a corto plazo, ¿verdad? Y se van renovando cada año o cada 6 meses. Pero cuando tú la pasas a Hacienda, ¿qué hace Hacienda? Es una deuda, pero Hacienda eso lo convierte en un bono y el bono es a 10 años. Oh. Entonces ya todo el coste se va prácticamente prorrateando a un tiempo mucho más prolongado y no es tan fuerte, evidentemente, y evita esa emisión de certificados cada anual o cada 6 meses. Por lo tanto, eso es un impacto importante para la clase media. Ahora, grandes contribuyentes. Mira qué ocurre. ¿Dónde está el mayor nivel de evasión? Eso es un problema que tiene el sistema. Aquí hay dos grandes niveles de evasiones, pero el principal está en el impuesto sobre la renta y básicamente los grandes contribuyentes. ¿Cómo aquí se calcula el impuesto sobre la renta? Bueno, sobre la base de la renta neta y se le aplica a esa renta neta un 27%. Por ejemplo, tú tienes una gran empresa y tú tienes ingresos por 1.000 millones y tú le presentas al fisco gastos por 500 millones. ¿Tu resultado neto cuánto es? 500 millones. A esos 500 millones, cuando tú se lo presentas a la renta, como renta neta a impuestos internos, te le aplica el 27%. Entonces ellos dicen, tú vas a pagar 135 millones. Perfecto. Ahora, ¿qué garantía tú me estás dando a mí si esos gastos que tú me estás presentando son reales? Porque muchas veces tú puedes ir a un restaurante con tu familia y te dice, dame un comprobante fiscal, démelo. Y tú se lo aplicas a tu empresa, pero esos comprobantes no son vinculantes con las operaciones de tu empresa, sino operaciones privadas tuyas, personales, que no tienen nada que ver. Que no es lo mismo que ir al restaurante Claro, con una junta de ejecutivos. Entonces, por eso que la evasión en ese sector es muy alta. ¿Qué ocurre? Que la DGI no tiene la capacidad en términos operativa de tener un supervisor en cada restaurante, en cada empresa. Es lo mismo cuando yo voy a mi médico, que hay que pagarle un copago, pero no me da factura sobre eso. ¿Qué garantía yo tengo que mi médico puede estar presentando eso a la todo lo que entra en efectivo se vale? Se vale. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Mira, ese 27% no me lo pague, o esa tasa no me la pague por los 500, sino por los 1.000. Wow. Entonces, claro, tú no le puedes aplicar el 27%, porque va a quebrar la empresa. Porque si tú antes recaudabas 135, ahora tú vas por 1.000, 270 millones. Entonces tú dices, te voy a cobrar una tasa equivalente. Y la tasa equivalente para tú generar el mismo nivel de ingreso, con ese 27% por la renta neta, ahora será un 14%. Tú le bajas la tasa. Tú dices, estoy recibiendo lo mismo, pero estoy haciendo que ese impuesto sea más eficiente porque ya la evasión disminuye. Sí, totalmente, porque no se lo estoy aplicando claro, a la ganancia neta, sino a la facturación bruta. Exactamente, y tú le bajas la tasa. Y eso reduce la evasión en esos niveles. Y ya va a permitir que el Estado tenga más eficiencia recaudatoria y los niveles de ingreso que va a recibir el Estado van a ser suficientes incluso. De manera que te estoy hablando de una reforma que beneficia al Estado, que hace el sistema más progresivo, que no penaliza a la clase media y permite combatir la informalidad en la tributaria, en el sistema. De manera que es una visión que nosotros estamos planteando, básicamente que es virtuosa. Claro. Y que va a permitir, obviamente, disminuir una serie de falencias que tiene el sistema tributario. Ciriaco, te confieso que es la primera vez en toda mi historia, veo a Christopher Vázquez y a los muchachos también, nunca antes aquí se había explicado un tema de reforma fiscal tan fácil, tan digerible, pero la pregunta obligada, Ciriaco, es, ¿y si
tú con esa brillantez le has hablado con propuestas a la clase de la micro y pequeña empresa, a los grandes contribuyentes, a todos los sectores. ¿Por qué es que tenemos los 176 años de historia dominicana sin hacer eso? Bueno, Porque entonces ahí viene la otra parte. ¿tú sabes por qué, Hay Francisco? algo detrás que ha evitado que esto que tú estás planteando en la historia financiera y tributaria dominicana no se ha hecho. Y si no se ha hecho, no es simplemente porque no. Francisco, No lo ha hecho Leonel, no lo hizo Balaguer, no lo hizo Guzmán, no lo hizo Jacobo, no lo hizo evidentemente Hipólito, ni Leonel, ni Danilo. ¿Lo hará el presidente Abinader ahora? bueno, por eso yo digo... ¿Qué es lo que está detrás? Por eso yo digo, no, mira, hay muchas leyendas urbanas con respecto a esto. Y los presidentes, déjame decirte lo siguiente. Me gusta ese concepto, leyenda urbana. Sí, claro. Y te voy a decir lo siguiente antes de responderte esa pregunta. Sí. Con esa propuesta, no hay necesidad de tú tener anticipo. Tú lo puedes desmontar. Porque el anticipo fuerte es sobre el impuesto sobre la renta. No, pero tú estás relajando. Es decir, que con esa propuesta oye bien, eliminamos el anticipo. Sí, de manera gradual. Bueno, entonces, presidente de la República, discúlpame que te voy a meter en un lío. Presidente, usted que, como es un cliché, pero usted que le llegue este programa, si le llega este programa, yo le recomiendo que mande a buscar a Antonio Siriaco y que le pida permiso al rector magnífico de la Autónoma de Santo Domingo, el profesor Editrudis Beltrán, y yo me llevaría a Siriaco al Ministerio de Hacienda. Si yo haría a Siriaco ministro, pero automático Siriaco. Es decir, porque es algo transformacional. Mira, se elimina el anticipo Sí, también. sí, de manera gradual. Mira, lo que ocurre es que aquí hay muchos temores, como te decía, mucha leyenda urbana. Los presidentes temen mucho a una caída en las recaudaciones. Y generalmente, en muchos casos, los cambios que se han dado en el sistema tributario no son cambios de manera radical. Por ejemplo, quien hizo una reforma de manera radical fuerte fue el doctor Balaguer en los años 1992. Y quien cosechó realmente eso fue el PLD. Fue Leonel. Fue Leonel Fernández. Pero fue algo pan que la hizo. Entonces, nosotros tenemos que actuar de esa manera, pero no imponer cosas, porque la sociedad dominicana es distinta a la de los años 90. Pero lo que quiero decir es que los presidentes tienen que apostar a las transformaciones y a las innovaciones en ese sentido. Y tú lo puedes hacer incluso hasta como un plan piloto. Tú puedes decir, mira, como ha ocurrido con la facturación electrónica. Si tú temes que las recaudaciones se van a caer, pero esos son elementos que no implican ningún tipo de sacrificio así. No estamos hablando aquí de incremento de tasas como se plantea mucha gente y casi siempre todas las visiones que yo he visto de los economistas es sobre esa tesitura. Pero son temas, mira, el tema más difícil que hay que plantearse aquí, que yo creo que es un tema complejo. ¿Cuál es? El tema del sector eléctrico. El subsidio al sector eléctrico. Eso es un tema complejo. ¿Qué entiendes tú que se debería hacer? Y eso nosotros estamos en la propuesta de nosotros, que es una propuesta muy integral porque hemos reunido no solamente economistas de alto nivel de la facultad, sino contadores, expertos en tributación, que muchos de ellos habían sido encargados de grandes contribuyentes, pero también el Instituto de Energía nos está preparando a nosotros una propuesta en ese aspecto. Pero sí, en las reuniones que hemos tenido, se ve que ese es un sector que afecta mucho y va a afectar mucho, porque ahí hay un tema de gestión de cobro por parte de las sedes. Hay situaciones que hay que básicamente hacerla no en el corto plazo, sino de manera gradual. Y es quizás el tema fuerte porque eso representa el 1.5% del déficit. ¿Tú sabes cuánto se ha asignado este año solamente para transferir el sector eléctrico? ¿Tú sabes que ese monto de 86.000 millones de pesos solamente para transferencia al sector eléctrico? Wow. El año pasado se transfirieron 68.000 millones. 86.000 millones. Y el año pasado 86.000 millones. Eso, si tú lo llevas a dólares, estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares. Es una locura. Es una locura. Una locura. Entonces, tirado al zafacón. Así mismo. En un negocio donde ganan los generadores,
ganan la distribuidora y pierde la sociedad porque Así es. recibimos un negocio de capaperro, como Claro, decimos en claro. buen dominicano, porque al final la energía no es de calidad, no es constante, el kilovatio hora es el más caro de la región. No, y además los efectos Y transversales en el sector todo, productivo. no tiene sentido. Claro. Siriaco, en esta conversación interesante, y vamos a hacer un programa Sí, sí, especial, se claro. los adelanto, donde vamos a tener la voz de Antonio Siriaco, como ya usted lo escucha, Claro, porque en el inicio de mi presentación ponderaba a Siriaco cómo lo hacía. Nunca deja de sorprenderme, te felicito, gracias. te innova, te reinventas, y no es ahora hablar de reforma fiscal porque es una moda, es poner sobre la mesa en un ejercicio como este, comunicacional, servir y hacer llegar la voz para que usted, cada vez que opine, interactúe en su red social, en su vecindario, en un programa, diga, yo escuché al doctor Antonio Siriaco, decano de Economía en el Demócrata, planteando las propuestas viables Claro. para que micro y pequeña empresa sea más productivo y tribute más, pagando menos, para que los grandes empresarios paguen más, pero de manera más justa, Así y es. para que el gobierno sepa que va a tener más recursos, pero tiene que gastar con más calidad. ¿Cómo garantizar que después de hacer una reforma fiscal no sigamos con la historia de la corrupción, de la impunidad, Mira, qué del bueno. gasto corriente? Porque esto no se trata ahora de que el gobierno gane más, porque si seguimos con problemas en la calidad, con falta de calidad de educación, el problema del tránsito, el problema de criminalidad, nos matan los ciudadanos. No pagamos impuestos en República Dominicana, no por un problema de reforma fiscal. Es que el retorno de las utilidades sociales nunca nos llegan. El gran problema, Siriaco, de la familia dominicana no es solamente que gana poco dinero y paga mucho impuesto. Es que usted tiene que tener un inversor, además de pagar la energía cara, tener la cisterna, además de pagar el agua cara, comprar botellones de agua, tiene que pagar colegiatura privada y sus impuestos que van al sector salud. Usted no puede sacarle provecho porque usted no puede ir a un hospital público, tiene que ir a una clínica. Entonces, nada de los servicios públicos donde se invierte el dinero le sacamos provecho de utilidad social. Francisco, mira, tú has tocado el tema del gasto público, que esos son otros temas que nosotros en la propuesta hemos planteado. En primer lugar, nosotros planteamos una ley de responsabilidad fiscal, pero más que una ley son reglas fiscales, donde se le ponga en periodos de crecimiento de la economía un tope al gasto corriente, que es un gasto improductivo en su gran mayoría. Y en tiempos donde hay algún tipo de crisis, por ejemplo, pandémico, como ocurrió, un piso, en este caso al gasto corriente. Vamos a limitar eso, pero también una regla especial dentro de ese componente donde el endeudamiento público solamente sea para gasto de capital. Wow. Punto. Y eso básicamente te va en el mediano plazo a generar una especie de equilibrio fiscal a lo largo del ciclo de la economía. Y ese es básicamente los puntos más ¿Y es importantes. posible esa ley? Pero claro que sí, ¿Crees que se apruebe? claro que sí. Hay que aprovechar este momento. Las reformas tienen sus costos políticos, que son en el corto plazo, pero tienen sus beneficios políticos. Dos aspectos finales en esta conversación. Tenemos en el estudio a Inocencia de la Cruz, José Manuel Otero e Ignacio Vázquez desde España, una delegación de invitados especiales para hablarnos de un ejercicio importantísimo como la donación de sangre, a propósito de que este próximo día 14 de junio se celebra el Día Internacional del Donante. Vamos a conversar sobre este importantísimo tema. Pero en la parte final, Siriaco, dos aspectos claves. ¿Qué hacer con las exenciones fiscales? Número uno, es un aspecto que nos sigue costando el financiamiento de sectores que antes tenían una oportunidad de ser competitivos, pero que ya sabemos que no hay forma. Entonces, ¿por qué subsidiar a sectores que sencillamente tienen que reinventarse y cerrar y hablarle a otro tipo de mercado? Un dato importante, las exenciones fiscales están valoradas, están cuantificadas alrededor de 340 mil millones de pesos para este año. Ahora, casi la mitad, 340 sí, mil. casi la mitad, 150 mil millones, básicamente están contenidas en tres renglones que nosotros pensamos que se deben mantener porque son necesarias. A las personas físicas, ahí están las exenciones, por ejemplo, a el sector rural, a los alimentos, eso no se puede tocar. Están las exenciones a los medicamentos
y están las exenciones a en este caso, a, a la educación. Nosotros como universidad no podemos fomentar Claro. que se incrementen las tasas, el ITEVI en este caso, a los libros, a las revistas, a los materiales educativos. Otros economistas, nosotros estamos en desacuerdo, plantean que se baje la tasa y que se universalice todo a todos los sectores. Eso es un tanto peligroso porque te dicen, mira, los alimentos pueden, el arroz, el plátano, el huevo, poder pagar una tasa reducida, te hablan de España, te hablan de Francia, países europeos, pero los niveles de salario son diferentes. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que las exenciones hay que revisarlas, algunas hay que mantenerlas, como esos 3 casos, en otros casos hay que reorientarla y en otros casos hay que eliminarla. Por ejemplo, el turismo necesariamente ya es un sector maduro. Tema de Confuturo. Hay que Sí, revisarlo. el turismo son 13.000 millones de exenciones. Y déjame decirte lo siguiente, el principal incentivo que tiene el turista en la República Dominicana no son las exenciones, es que el tipo de cambio lo hace muy competitivo. Todo extranjero que viene a este país realmente y trae dólares o trae euros es bastante atractivo. Eso es, el dominicano que vive en el Sí, sí, es exterior, 61. 61, el dominicano que vive en el exterior, la rentabilidad que le da el tipo de cambio es altísima. Por eso tú ves que traen 10.000 dólares, 20.000 dólares y esto les rinde muchísimo aquí. Sin embargo, al que está aquí y el que gana salario bajo, Comprar dólares es duro. es duro. Entonces, tú le puedes quitar al turismo todas las exenciones y verdaderamente este país va a ser atractivo para el turismo. Milei está enfrentando justamente hoy un problema ya grave en Argentina por una reforma fiscal, la ley estrella, y hay convulsiones en Argentina. Sí, sí, sí. Dios nos libre, pero es importante analizar esto. Bien. Con Leonel Cuadrado en la oposición diciendo que no va a apoyar reformas, un discurso en el PLD y en la oposición también que dice que hicieron fiesta en la reelección, que todo el dinero que gastaron, que ahora el presidente y el PRM que se encargó de ganar, que ellos paguen todo lo que gastaron, que la publicidad pudiera verse una crisis social de cara a la reforma. ¿Cómo tú prevés el escenario? ¿Se logrará aprobar una reforma pactada con los sectores empresariales, políticos y sociales? Yo creo que el paso que dio el presidente de la República es correcto, desde mi punto de vista. Tú tienes todos los poderes, pero tú tienes que tocar puertas. Yo creo que la sociedad dominicana necesita eso, pero que eso no sea un impedimento para que tú puedas aplicar una reforma que es importante, que necesariamente yo entiendo, si desde el punto de vista de los puntos que nosotros proponemos, no tendrá un impacto que perjudique a la población, todo lo contrario. Si se aplican esa propuesta que nosotros estamos aquí mencionando, yo creo que eso va a beneficiar a la gran mayoría de la población. Bueno, brillante, Siriaco, el compromiso de analizar a profundidad este tema nuevamente. Gracias por enriquecer el debate y poner sobre la mesa este mar de conocimiento. De verdad que me siento orgulloso de que estés desde la academia haciendo este extraordinario trabajo y estos aportes en nuestro medio. Gracias, Francisco, y siempre estamos a la disposición, tú lo sabes. Un honor. Vamos a comerciales, regresamos de inmediato para hablar de este importante ejercicio ciudadano. Donar sangre salva vidas, pero ¿cómo cambió la pandemia a los donantes? ¿Qué pasa que cuesta tanto manejar este tema de la donación de sangre? Tenemos a actores fundamentales que han creado, dicho sea de paso, todo lo que tenemos en materia de la donación de sangre. A continuación, este contenido en el día de hoy. No se mueva de allí.